Durante más de 20 años, Autotune ha sido el estándar mundial cuando se trata de corregir la tonalidad de una voz o instrumento monofónico. Según Wikipedia, la cantante Cher lo usó por primera vez en 1998, y ya hablaremos luego de esa canción, pero lo cierto es que no fue hasta 2005 que gracias a raperos americanos como T-Pain, quien por cierto literalmente abusaba de este efecto a propósito, este plugin se ha convertido en uno de los efectos más utilizados dentro de la industria del audio. Hola audio lovers, soy Javier González y este vídeo, más que un simple tutorial de cómo afinar la voz como muchos otros por ahí, te prometo que será el mejor tutorial de Autotune Pro que hayas visto en todo YouTube. En todo YouTube, porque lo que realmente busco aquí es que tú, querido audio lover, al finalizar este vídeo salgas de la mediocridad de una vez por todas y puedas decirme con orgullo: soy el puto amo del Autotune. Gracias, Javi. Bueno, ¿qué aprenderás en este vídeo? Concretamente 8 cosas. ¿Qué es el Autotune y por qué todos lo aman? ¿Qué hay de nuevo en la última versión? ¿Qué tipo de audio es apropiado para Autotune Pro? ¿Cómo usar el modo automático? ¿Cómo usar el modo gráfico? ¿Cómo hacer el tan famoso efecto Cher o T-Pain paso a paso de manera fácil tanto en el modo automático y gráfico? Y al final, 2 truquitos que te encantarán cuando lo sepas, además de un regalo muy especial para los que se quedan hasta el final. Así que, ¿estás preparado? Pues comencemos. ¿Qué es Autotune y por qué todos lo aman? Bueno, Autotune es obviamente un programa de audio para afinar ya sea voces o instrumentos de manera artificial. Y sí, gracias a este maravilloso plugin actualmente tenemos una larga lista de cantantes increíbles. Pero más allá de su uso exagerado, adivina cuál es la razón principal de que Autotune sea tan popular. Solo piénsalo, es su algoritmo. Y grábate esto bien en la cabeza. Ningún otro plugin de afinación, ya sea de pago o gratuito, como he visto en algunas comparativas de por ahí, añadirá afinación, carácter y presencia a tus pistas de audio como lo hace Autotune. Este algoritmo simplemente resalta cualquier fuente de audio, eso sí, tiene que ser monofónica, y hace que el sonido corte hasta las mezclas más cargadas y como resultado resalta mucho más el audio. ¿Cómo lo hace? Bueno, si lo supieras, ¿no te parece que estaría programando ya mi propio plugin de Autotune? Atención audio programadores, contáctenme si lo descubren, vamos a ser ricos. Porque eso, colega, te aseguro que es un secreto que Antares, la empresa detrás de Autotune, lo estará guardando bajo 7 llaves. Ahora bien, otro motivo no menos importante, pero no tan único, sería el de ahorrar tiempo. Porque como verás, hoy en día la música o el mercado musical es fugaz, es rápido. Lanzar una nueva canción debería ser casi incluso semanal. Así que con este panorama, muchos productores de raperos y cantantes, sobre todo del género urbano, usan y abusan de este efecto para ir mucho más rápido. Y como no suena mal, porque como ya lo mencioné, además de afinar el Autotune, añade carácter y presencia, entonces la mejor opción es casi siempre insertar un Autotune en modo automático de preferencia y ¡boom! De repente todo suena perfecto. Así que quédate con esto, utilizar Autotune es igual a ahorrar tiempo y ganar calidad. Sobre todo en el modo automático, porque ya verás que en el modo gráfico o manual el trabajo puede llevarte horas, dependiendo de tu grado de perfección y obsesión en muchas ocasiones, ¿ok? Entonces, ¿qué hay de nuevo en la última versión de Autotune Pro? Bueno, si apenas vas empezando, esta parte no tendrá mucho sentido para ti, pero quédate solo para que lo tengas presente, porque para los que ya llevan tiempo como yo en este mundillo, ahora tenemos 5 principales novedades que son: nueva interfaz de usuario optimizada, el regreso del modo clásico que ya veremos cuál es, la función AutoKey de detección automática que nos facilita la vida, soporte para ARA, que si no sabes qué es te lo explico en un momento, y ahora tenemos control de parámetros MIDI, que cuando sepas lo que es te va a encantar. Ahora veamos rápidamente cada una de estas novedades. Lo primero que notarás nada más abrir Autotune Pro es el predominante color negro y una interfaz súper elegante. Totalmente nueva, tanto en el modo automático como en el modo gráfico.
Con este nuevo diseño tengo que admitir que ahora este plugin es mucho más fácil de usar, ya que el flujo de trabajo es más rápido que nunca. Por otra parte, en el modo automático ahora tenemos dos vistas de pantalla única, la básica y si hacemos clic aquí tenemos la vista avanzada. Como notarás, la vista básica oculta algunos controles avanzados. Muchas veces, la verdad, innecesarios para un entorno de trabajo más sencillo, que resalta funciones más importantes y más utilizadas. Pero atención, cualquier cambio que hayas realizado en la vista avanzada seguirá activo, incluso cuando esté oculto. Además, en el modo gráfico, o manual como me gusta llamarlo, notamos que ha sido rediseñado desde cero. Por ejemplo, ahora tiene un gráfico principal mucho más grande. Cuando hacemos zoom tendremos una resolución muy mejorada y notable, así como controles del mismo bastante más intuitivos. Sin mencionar que algunos controles han sido reorganizados para optimizar la eficiencia del flujo de trabajo. Ok, ahora hablemos del regreso del modo clásico. El modo clásico es en realidad el sonido que tenía la versión 5 de Autotune originalmente lanzado en 2009. Esta versión creo que es la más famosa y favorita de los músicos e ingenieros de audio en todo el mundo, debido a su uso en masa en la mayoría de canciones pop icónicas de la época. Pero como en cada versión de Autotune se iban corrigiendo cositas, el algoritmo del plugin venía por supuesto evolucionando, sufriendo naturalmente algunos cambios ligeramente diferentes en el carácter del sonido. Por esta razón, y a pedido de muchos usuarios por ahí, Antares, la empresa detrás de Autotune, ha incluido este botón llamado justamente Classic para activar automáticamente este modo, y al activarlo se desactivarán los parámetros FlexTune y Transpose, que son funciones que se agregaron más recientemente. Ahora bien, hablar de esta tercera novedad llamada AutoKey es hablar de otro plugin. Este plugin viene incluido con la compra de Autotune Pro, ¿ok? Pero ¿para qué sirve exactamente? Bueno, un problema que teníamos antes es que muchos que no sabían teoría musical, solfeo, como quieras llamarle, tenían que estar buscando a fuerza bruta la nota y escala de una pista de audio. Para esa gente, este plugin viene caído del cielo, porque detecta automáticamente la nota y escala de cualquier fuente de audio de una manera súper fácil. Pero lo interesante no es eso, sino que además de detectar la nota, envía esa información a una o a varias instancias de Autotune Pro que tengamos abierta en la sesión. Y esto nuevamente ahorra tiempo. Gracias, Antares. Aunque si hiciste el curso de Studio One de este canal, sabrás que al hacer clic derecho sobre cualquier pista de audio y vas a audio y luego a detectar acordes, podrás ver exactamente los acordes de una pista de audio. Y si eres músico, o tampoco es que sea necesario que lo seas, pero sabrás identificar de una manera muy fácil cuál es la nota principal de la canción, que generalmente, no siempre es así, es el primer acorde que vemos por aquí. De todas formas, si ya sabes la nota y la escala de la canción, puedes abrir un AutoKey, seleccionar la nota y presionar este botón llamado Send to Autotune o enviar a Autotune. Y boom, aquí ya se ha actualizado. Very cool. Bueno, la cuarta gran novedad de Autotune Pro es que ahora es totalmente compatible con la tecnología ARA, que es básicamente una tecnología que permite una mejor integración entre plugin y DAW. Y si utilizas Studio One, esto viene muy bien, ya que si reproduces por ejemplo aquí en el modo gráfico, verás la información que tengas capturada en esa zona correspondiéndose con la de aquí. Lo único que falta, y que yo añadiría, es que al hacer clic aquí, puedas reproducir aquí. No sé si me explico, porque esto Melodyne, por ejemplo, lo tiene. Porque si no lo sabías, en otras DAWs que no poseen esta tecnología compatible con ARA, la reproducción de la sesión está separada de lo que vemos aquí en el modo gráfico. Y eso no es muy intuitivo que digamos. Así que si todavía no usas Studio One, yo no sé qué estás esperando. Te recomiendo sinceramente que te pases a ver el curso gratuito que hice para este canal, haciendo clic en esta tarjeta que ves en pantalla. La última gran novedad de Autotune Pro es definitivamente mi favorita, porque ahora podemos vincular nuestro controlador MIDI a muchos de los parámetros principales de Autotune.
Si recuerdas que dentro del curso de Studio One hablamos sobre cómo hacer esto, es cosa de simplemente hacer clic en este icono, mover una de las perillas de tu controlador, luego hacer un clic sobre el parámetro que deseas vincular y por último presionar este botón con forma de flecha para hacerlo de color amarillo. Una vez hecho esto, ¡boom! Estoy controlando el FlexTune desde mi Akai MPK Mini. Esto por supuesto significa que tanto en el estudio como en vivo podrías realizar efectos increíbles a tiempo real. Solo imagínalo. Así que si quieres una explicación más detallada de cómo configurar tu teclado MIDI para que esto funcione, te dejo este vídeo por aquí para que comiences a sacarle mucho más partido a tu controlador. ¿Qué tipo de audio es el más apropiado para Auto-Tune? Bueno, antes de usar Auto-Tune, debes saber que este plugin está pensado principalmente para afinar fuentes de audio monofónicas. Es decir, una sola voz a la vez o instrumento que toca un tono a la vez, como punteadas de guitarra, bajos, leads, etcétera, etcétera. Y además, muy importante, que estén bien aislados. Por eso es tan importante grabar las voces con poco o nada de ruido de fondo si es posible. Y esto es muy importante destacar porque he recibido muchas tomas de voces con la pista de fondo sonando dentro de la propia acapella. Y eso, aunque se puede corregir en mezcla, es extremadamente importante evitar, ya que plugins como este lo captan todo y ejecutan su algoritmo en relación a lo que captura. Y si lo que escuchas son varios tonos al mismo tiempo, el plugin interpretará esto como una señal polifónica y por lo tanto no será nada preciso al momento de corregir la afinación. Pero si alguna vez te toca trabajar con una acapella que tiene demasiado ruido de fondo o muchas respiraciones muy fuertes durante la interpretación, te recomiendo subir este parámetro llamado tracking. O en su defecto bajarlo si estás escuchando demasiados artefactos o ruidos extraños en el sonido. Porque este parámetro lo que hace es perfeccionar, por así decirlo, la captura de audio monofónica. Y estas son las cosas que no te cuentan en otros canales, ¿verdad? Así que antes de continuar, ¿por qué no te suscribes y le das un gran me gusta a este vídeo? Por cierto, ya somos más de 1000 en este canal y quiero aprovechar rápidamente dándole a todos la bienvenida y las gracias por formar parte de esta comunidad tan bonita de audio lovers que eso sí, apenas comienza. Vistazo general del modo automático. Ok, vamos a echar un vistazo general al modo automático de Auto-Tune. Lo primero que debes tener siempre presente es que en el modo gráfico podrás afinar manualmente nota por nota. Pero en el modo automático tendrás la ventaja de que el procesamiento de la voz será a tiempo real y por cierto con muy poca latencia. ¿Qué significa esto? Que este modo está pensado para utilizarlo no solamente en el estudio, sino que también para interpretaciones en vivo, en donde la latencia o retraso en el audio no debería existir para que el efecto se escuche, una vez más, a tiempo real. En este modo, como ya lo mencioné, podrás controlar parámetros con tu controlador MIDI o automatizar cualquiera de ellos usando las funciones de automatización que tiene tu DAW. Pero la forma más sencilla de empezar con Auto-Tune Pro es que nada más abrir el plugin, coloques la nota y escala. Y además, si quieres también puedes seleccionar el tipo de voz por aquí. Y luego ya dejar que Auto-Tune haga el resto. Al final de cuentas, lo que hace el modo automático es ajustar continuamente el tono hacia el tono más próximo dentro de la escala que tú le has indicado. Incluso podrías quitar manualmente algunas de esas notas de la escala que no quieras afinar a propósito. Para hacer esto simplemente tienes que hacer clic aquí en el modo avanzado y darle bypass a una o a varias notas de la escala en la que estás trabajando, para que así Auto-Tune pase de ellas. Por supuesto, este tip es para usuarios avanzados, porque si apenas vas empezando, con ajustar la nota y escala ya sería más que suficiente. Ahora bien, hablemos de los parámetros principales del modo automático. Estos son Retune Speed, FlexTune, Humanize, Natural Vibrato y en el modo avanzado tenemos la barra Create Vibrato y las funciones MIDI. Veamos rápidamente cada uno. El Retune Speed, o en español velocidad de afinación, controla, como su nombre indica, la velocidad en que se afina una señal.
Por lo tanto, si pones esto a 50 más o menos, obtendrás una afinación sutil y entre comillas natural. Sin embargo, si subimos esto al 100%, el efecto será mucho más pronunciado y se notará bastante. Ahora, los controles FlexTune y Humanize, o humanizar en español, son controles que te permiten ajustar todavía más la afinación y el vibrato de la señal, con el objetivo de conseguir una corrección de sonido mucho más transparente y natural. Es decir, que en ambos controles, cuanto más subas, el resultado será más, entre comillas, musical. Ahora bien, cuando utilices Autotune, lo primero que notarás es cuando exista un vibrato, ya sea en la interpretación de la voz o instrumento, la afinación automática se notará demasiado. Y para corregir este problema, puedes subir este control llamado Natural Vibrato, o bajarlo para intentar reducir ese vibrato. O por el contrario, si quieres crear vibrato de forma artificial, pues puedes hacerlo aquí, en el modo avanzado, con esta serie de controles que puedes incluso automatizar a tu gusto. Y por último, aquí abajo tenemos las funciones MIDI llamadas Target Notes y Learn Scale, que serían en español notas objetivo y aprender escala respectivamente, que sirven para definir los tonos utilizando un controlador MIDI. ¿Cómo funciona esto? Lo veremos más adelante, te va a encantar. Vistazo general del modo gráfico. El modo gráfico de Autotune Pro es donde nos ponemos en serio a corregir detalladamente el tono y la sincronización de una señal de audio. Para ingresar a este modo, simplemente hay que hacer clic justo aquí en este switch y al hacerlo verás esta rejilla dividida por notas musicales, las cuales verás aquí a la izquierda. Y además de una serie de herramientas de edición por aquí arriba. Y como ya lo mencioné, Autotune Pro afina continuamente el tono llevándolo al tono objetivo que le indiquemos. Si lo recuerdas, en el modo automático la forma que tenemos de indicarle el tono objetivo es seleccionando la nota y escala, ¿no es así? Pero en el modo gráfico, el tono objetivo se determina mediante 3 objetos de corrección: las líneas, las curvas y las notas, las cuales iremos dibujando a lo largo de este espacio. Ahora bien, una vez capturamos con este botón Pitch una acapela o toma de instrumento, ya la veremos en este espacio. Una vez hecho eso, podemos generar automáticamente los distintos objetos de corrección usando los botones de Make Notes para hacer notas, Make Curves para hacer curvas o Import Auto, que también creará curvas, pero en este caso llevará en cuenta la configuración que hayamos puesto en el modo automático. Mucha atención. Pero no solamente eso, sino que cuando seleccionamos un objeto de corrección, haciendo un clic encima de cualquiera, aquí arriba a la derecha verás que se activan 3 controles vinculados exclusivamente a este objeto. Lo que significa que podemos ajustar el Retune Speed y el vibrato, y si este botón llamado Formant o Formantes está activado, también podrás ajustar el True Length, o en español longitud de garganta. Ahora, este botón de longitud de garganta o True Length, como quieras llamarlo, es el mismo que tenemos por aquí arriba, en donde este sería el global, que si lo tocas afectará a todo el audio en general, y este es el específico para cada objeto de corrección dentro del modo gráfico. Y si no sabes lo que hace exactamente este control, solo ponte a pensar en cómo sonaría una voz si tuviera una garganta más larga o más corta, más angosta o más ancha, porque eso es lo que justamente trata de emular este control. Por lo tanto, te sugiero que experimentes bastante con él, ya que está muy de moda utilizarlo últimamente. Y por último, la ventaja adicional y a veces muy importante que tenemos en este modo gráfico es que si capturamos el audio utilizando este botón llamado Pitch and Time, podremos corregir, además de la afinación, también el tiempo de la misma, de forma no destructiva. Mucha atención. Y lo haremos con estas 2 herramientas que estoy señalando. Y veremos ejemplos prácticos en un momento. Ok, ahora voy a mostrarte cómo trabajar dentro del modo gráfico con un ejemplo súper básico para que se entienda todo. Y lo primero que haré es cargar el Auto Key en esta pista de voz que tengo por aquí. Y luego debajo de esto cargar una estancia de Autotune Pro en la misma pista. ¿Por qué cargué un Auto Key antes?
porque como ya sabes, este plugin me dejará saber la nota y escala en esta pista de audio más rápidamente. ¿Y por qué necesito saber esto? Pues ya lo verás. Una vez cargado los plugins y detectado la nota con AutoKey, y muy importante, enviar esta información al Autotune Pro presionando este botón, ahora ya podemos quitar esto haciendo clic derecho y seleccionando quitar. Ahora voy a hacer doble clic para abrir Autotune Pro y me iré directamente a cambiar esto al modo gráfico. Una vez aquí, hay que capturar esta voz para verla dentro de esta zona. Y para hacer esto, tenemos dos opciones. La opción Track Pitch o Track Pitch and Time. La primera capturará el audio con el propósito de afinarlo solamente, mientras que la otra hará lo mismo, pero además podremos ajustar el tiempo de la interpretación. Y para este ejemplo voy a utilizar el botón Track Pitch and Time para que veamos sus posibilidades. Entonces, para comenzar haré clic sobre Track Pitch and Time y cuando se ponga así de color verde, voy a colocar el cursor justo antes de que empiece la toma de la voz y presionaré barra espaciadora para darle play. Y ahora podemos notar que ya está capturando. Y si te fijas aquí donde dice clock, podrás ver a tiempo real la duración que está teniendo la captura. Ok, para dejar de grabar de nuevo, barra espaciadora. Y una vez capturado el audio y lo tengamos aquí, ya podemos comenzar a corregir la afinación y el tiempo. Y para hacer esto, podemos usar la forma lenta o la rápida. La forma lenta consiste en ir diseñando notas y curvas con estas dos herramientas que veamos aquí, dibujando siempre sobre la nota objetivo que debería ser en cada frase. Para dibujar notas solo hay que hacer clic en la herramienta, luego hacer un clic por ejemplo aquí al comienzo de esta onda, luego situarnos al final y para finalizar doble clic y listo. Ahora vemos que una curva de color verde se ha superpuesto sobre la roja. Y esto significa claramente que la verde es como quedó la afinación de esta parte en comparación a cómo estaba antes, indicada por la curva de color rojo. Y por supuesto podríamos continuar afinando por aquí también, luego de aquí a aquí, luego aquí a aquí, y así hasta terminar. Para volver atrás, solo hay que hacer clic en esta flecha hacia atrás, o para regresar, con esta. Podemos incluso presionar este botón llamado Clear All, que nos dará 4 opciones. La primera quitará todos los objetos de corrección creados de una sola vez. La segunda quitará todos los cambios de tiempo. La tercera quitará tanto objetos y correcciones de tiempo a la vez. Y la última eliminará la captura de audio que hemos hecho. Y aquí vemos que si hacemos esto ya no podremos volver atrás, así que utiliza este último con precaución. Bueno, hasta ahora vimos cómo usar el primer objeto de corrección, que son las líneas, pero también podemos usar las curvas. Las curvas son mucho más versátiles, porque puedes dibujar literalmente a tu gusto la forma de afinación que estás buscando de esta manera. Por supuesto, esto funciona muy bien, sobre todo cuando hay fluctuaciones o transiciones entre las notas. Porque para todos los otros casos, el tono debería seguir recto. Por eso es casi siempre mejor utilizar las líneas o notas directamente. Porque las notas son el tercer tipo de objeto de corrección, y que son muy parecidas a notas MIDI en realidad. Pero deshagamos todo esto por ahora, porque como recordarás te dije que existía la forma lenta o rápida de comenzar. Hasta ahora solo vimos la lenta, porque para ir más rápido tenemos 3 opciones por aquí arriba, y estas son Make Curves o dibujar notas, por supuesto basándose en lo que tengamos capturado aquí abajo. La segunda es Import Auto, y mucha atención, esto es lo mismo que importar la corrección que se obtendría desde el modo automático, pero con la ventaja de poder editarlo a nuestro gusto, aquí en el modo gráfico. Y por último, podríamos también usar Make Notes, para dibujar automáticamente notas que también se basarán en lo que tengamos capturado. Un detalle que tenemos con esta última opción Make Notes es que podemos decidir la sensibilidad o tolerancia que tendrá Autotune al detectar las notas. Es decir, si subimos este parámetro, hará el trabajo con mucho más detalle, pero si lo bajamos, veremos que el resultado es mucho más simple. Y esto por supuesto dependerá de cuán preciso quieras ser tú con la corrección de tono. ¿Se ha entendido, no? Mira, si tienes cualquier duda durante el vídeo, con toda confianza solo déjame un comentario aquí abajo que yo te respondo, ¿ok? Entonces, una vez hayamos seleccionado cualquiera de estas 3 formas de comenzar, ya podemos comenzar a corregir el resultado utilizando los 3 objetos de corrección ya mencionados.
Herramientas adicionales de AutoTune Pro. Además de utilizar los objetos de corrección ya mencionados, tenemos estas 7 herramientas adicionales que tenemos a la derecha. Vamos a hablar de cada una rápidamente. La primera, con forma de flecha, es la herramienta de selección, y con ella podríamos hacer clic, mantener y seleccionar una serie de objetos de corrección, y luego moverlos de arriba a abajo una vez veamos este icono que aparecerá cuando sitúes el cursor encima de los objetos. Además, podrías hacer clic afuera para deseleccionar todo y luego ir al comienzo de una curva o línea, da igual, y subir o bajar de esta manera la corrección. Por supuesto, esto tiene utilidad real basándose en los resultados que uno busca obtener. Vamos, a veces es mejor utilizar la herramienta de selección y en otras es mejor directamente dividir con esta herramienta con símbolo de tijera. Para dividir un objeto de corrección, ya sea línea, curva o notas, el procedimiento será exactamente el mismo. Primero seleccionamos con la herramienta flecha el objeto en cuestión y luego utilizas la herramienta dividir para cortar el objeto justo en el lugar que quieras, para luego volver a la herramienta de selección, hacer un clic afuera y luego seleccionándolo, moverlo por separado. Continuando, a la derecha tenemos la herramienta Zoom, con la que podemos hacer clic arrastrando y soltando una zona que queramos. Y haciendo esto, AutoTune nos mostrará un primer plano de nuestra selección. A decir verdad, esta herramienta se complementa muy bien con estas que tenemos aquí en los bordes, en donde los signos menos y más alejan o acercan respectivamente la vista, tanto de forma horizontal como vertical. Así como estas flechas que sirven para ajustar más al detalle de derecha a izquierda o arriba y abajo, cosa que también podemos hacer por supuesto con el ratón. Esto por supuesto es útil solo cuando quieras ser mucho más preciso, ¿ok? Por último, presionando la tecla Alt u Option en Mac y haciendo clic, podemos alejar la vista con la misma herramienta Zoom. La siguiente herramienta a la derecha es la de selección más rápida, diría yo, porque al seleccionarla podemos hacer dos cosas. 1. Seleccionar una zona de esta manera para resaltar todos los objetos de la misma. O 2. Hacer doble clic sobre cualquier parte del gráfico para que se seleccionen todos los objetos de una sola vez. Y sabemos que estamos usando esta herramienta cuando vemos el fondo un poco más resaltado en color blanco. Luego tenemos la herramienta Mover, que funciona así de fácil, para mover de derecha a izquierda o arriba y abajo. Y por último, tenemos estas dos herramientas que son muy especiales porque se utilizan para la corrección de tiempo. Si usamos la primera, tenemos que seleccionar una zona en particular de esta manera y luego moverla de izquierda a derecha según lo que desees hacer. O en cambio, podrías utilizar la otra herramienta de aquí para realizar la misma selección, primeramente, para luego realizar otra más precisa dentro de la anterior. ¿Y para qué se hace esto? Pues para que cuando la muevas de izquierda a derecha, las demás notas dentro de la primera selección se reajusten automáticamente en base a los cambios que estás haciendo. Y aquí me gustaría mencionar que tenemos un límite, pero es bastante amplio, no te preocupes, porque podemos estirar o contraer el audio en un ratio de 10:1. Es decir, que podemos estirar hasta 10 veces más o contraer hasta 10 veces menos que el audio original. Hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Cómo hacer el efecto AutoTune paso a paso? Ok, vamos a ver cómo conseguir ese efecto tan pero tan característico que todo el mundo usa y ama de AutoTune. Bautizado oficialmente como el efecto AutoTune por la propia Antares. Este efecto, como ya lo mencioné, lo usó por primera vez la cantante Cher en la canción Believe, lanzada en 1998, y luego detrás de esta una gran cantidad de artistas lo comenzó a usar. En este ejemplo veremos los pasos de la versión oficial que nos da la propia Antares, fabricante de AutoTune, para conseguir actualmente este efecto. ¿En qué consiste realmente? Bueno, el efecto AutoTune no es otra cosa más que el resultado de quitar todos los matices o variaciones de tono que podría tener una interpretación y limitarlo todo completamente a un solo tono objetivo, eliminando por completo, como ya dije, cualquier variante y casi como forzando la corrección. ¿Cómo se hace? Bueno, solo tienes que configurar 3 parámetros. Número 1, el FlexTune lo pondremos a 0. 2. El Retune Speed o velocidad de afinación lo dejarás también a 0. Y por último,
escogeremos la nota y la escala correcta, ya sea utilizando el AutoKey, como ya te mostré, o si ya sabes el tono, pues lo pones y ya. En teoría, configurándolo de esta manera, ya lo tendrías. Pero existen algunas variaciones de enfoque que podemos usar dependiendo principalmente si usamos el modo automático o el modo gráfico. ¿Cómo usar el efecto autotune en el modo automático? Por supuesto, primero tienes que seguir los 3 pasos que te mencioné hace un momento, y si ya te gusta el resultado, pues genial, déjalo así. Pero si no te gusta, aquí tienes 5 trucos que podrías implementar. El primero, editar las notas de la escala utilizando este teclado gráfico de abajo. ¿Cómo? Pues simplemente añadiendo o eliminando notas de la escala para darle un efecto más dramático, sobre todo en las transiciones de notas. 2. A veces probar una escala diferente podría funcionar. Prueba a cambiar valores. 3. En ocasiones, colocar el Retune Speed en 2 o en 3 te dará ligeras variaciones en el tono y esto podría marcar toda la diferencia dependiendo de la interpretación. 4. Activa el modo clásico que tienes por aquí. Con esto el sonido tendrá un matiz diferente, pero eso sí, sutil. Y 5. Jamás olvides el poder de la automatización. En muchas ocasiones el efecto autotune no tiene por qué estar presente en toda la interpretación, sino que podrías aplicar este efecto únicamente en frases específicas automatizando el parámetro bypass. Y por cierto, si no sabes cómo automatizar en Studio One, aquí te dejo un vídeo en donde cubro las 2 formas de automatizar que tiene esta DAW. Míralo cuando quieras. ¿Cómo usar el efecto autotune en el modo gráfico? Bueno, en el modo gráfico, los objetos de corrección de tipo nota son los que te darán un control más detallado sobre el efecto autotune. Entonces, para hacer el efecto autotune en el modo gráfico, solo tienes que seguir estos 6 pasos. Número 1. Primeramente te recomiendo hacer clic en este icono de ajustes y luego otro clic en preferencias. Aquí lo único que hay que cambiar es este valor de aquí que por defecto estará en 10 y que nosotros ahora pondremos en 0. De esta manera, cada vez que dibujemos un objeto de corrección tipo nota, el Retune Speed o velocidad de afinación estará por defecto en este valor de 0. ¿Ok? Una vez hecho esto, le damos a Save o Guardar y listo. Y ahora, como segundo paso, ya podemos capturar el audio con este botón llamado Track Pitch, que ya vimos cómo funciona. Listo, una vez capturado el audio, el tercer paso sería hacer clic en este botón llamado Make Notes o hacer notas y ajustar la sensibilidad con este control llamado Number of Notes o número de notas en español, con el objetivo de ver menos o más notas. Esto por supuesto dependerá de cuán precisa quieres que sea la corrección. Yo lo dejaré más o menos por aquí. Ahora, el cuarto paso sería asegurarte de que todas las notas estén bien juntas o unidas entre sí, porque aquí lo importante es que no haya huecos entre las notas. Incluso si fuera necesario, podrías utilizar la herramienta flecha para extender la duración de las notas, situando el cursor al final de cada nota, haciendo clic y estirándola hacia la derecha. Además, siempre que sea necesario, podrías añadir más notas manualmente, de esta manera. Ahora, el quinto paso sería reproducir y escuchar. Si todo suena bien, pues ya está. Pero si no, podrías ir un paso más allá, que vendría a ser el sexto, y corregir el tono, subiendo y bajando las notas individuales, como además su duración. Esto si hiciste la captura con el botón Track Pitch and Time. Además, recuerda que los increíbles y versátiles objetos de corrección de tipo línea y curva siempre estarán aquí para conseguir prácticamente cualquier resultado que estés buscando. Dos trucos de autotune que te encantarán. Ok, después de aprender un montón de cosas ya sobre autotune, me gustaría mostrarte 2 pequeños trucos de autotune que sé que te encantarán. La falsa cromática.
Al primero me gusta llamarlo la falsa cromática, y es muy sencillo realmente. Se trata de dejar este parámetro de escala en la opción cromática, o chromatic en inglés, en lugar de optar por la típica escala mayor o menor. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera, ¡boom!, se activa este teclado de abajo. Y si ahora hacemos clic en el modo avanzado, aquí donde dice Set Major y Set Minor, es donde podremos elegir la escala que deseemos, tanto mayor o menor. Y al hacer esto, este teclado iluminará solamente las notas que pertenecen a la escala seleccionada. Y cuando le demos play, veremos a tiempo real la melodía que tiene la voz o instrumento representada nota por nota de una manera mucho más visual, cosa que no podemos ver si seleccionamos desde aquí la escala. Ahora, después que le hayas dado me gusta a este vídeo y suscrito a este canal, te voy a mostrar un truco más al que vamos a llamar la falsa armonía. ¿En qué consiste? Bueno, se trata de crear dúos o tríos o toda la armonía que quieras a partir de una sola voz original. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Primeramente haremos clic derecho sobre esta pista que contiene la voz original y seleccionamos esta opción duplicar pista completa. Esto en Studio One, Y además bajamos unos 4 decibelios aproximadamente el volumen de esta pista que acabamos de crear. Una vez hecho esto, abrimos el autotune de esta pista duplicada. Y ahora utilizando el parámetro transpose, que significa obviamente transponer, elegimos el tono en que estará haciendo armonía esta segunda voz respecto a la primera. Aquí obviamente ya hay que tener un conocimiento por lo menos básico de armonía para que todo suene bien. Pero si no sabes de armonía y te gustaría aprender, quiero que me dejes en los comentarios un emoji como este. Y dependiendo de la cantidad de emojis que haya, me lo plantearé seriamente para ayudarte con eso en este canal. Ok, pero para este ejemplo lo dejaré 2 tonos arriba para que sea bien evidente. Y como último paso opcional es automatizar el parámetro mutear, que de esta manera este dúo solo entre en ciertas partes finales de la interpretación. Y para hacerlo voy a hacer clic aquí donde dice Auto D y seleccionaré la opción Latch. Ahora solamente queda darle al play e ir activando o desactivando el parámetro mutear de esta manera. Ok, una vez hecho esto, hay que poner esto en el modo leer y listo, ya lo tenemos. Escuchemos. Bueno, por supuesto desde aquí podríamos editar la automatización de forma manual, corregir volumen, atenuar ciertas frecuencias para que suene mucho mejor o agregar más voces haciendo otras notas duplicando de nuevo la pista original. Pero ahí lo tienes, falsa armonía. Bueno, si has conseguido llegar hasta este punto del vídeo es porque ya puedes decir conmigo, soy el puto amo del autotune. Y para ti tengo un regalo especial, colega. Y se trata de un vídeo secreto, en donde te muestro el mejor truco, en mi opinión, de autotune que hayas visto jamás. Y como quiero enseñarlo solamente a los audio lovers que realmente se toman en serio esto de dominar autotune, voy a dejarte un link en la descripción y comentario de este vídeo, y cuando entres en él, lo único que tendrás que hacer es colocar tu nombre y correo electrónico, en el cual te enviaré el enlace privado para que veas este trucazo que estoy seguro te volará la cabeza. Ok, entonces esto ha sido todo por ahora, espero que el vídeo te haya gustado. Mira este otro vídeo que de seguro también te interesa, dale me gusta, pregúntame lo que quieras aquí y suscríbete a este canal y forma parte de la comunidad Audio Lovers. Yo soy Javier González y nos vemos en el siguiente vídeo.